Listo, estamos probando que esté todo bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica. Para todos ustedes soy la licenciada Angélica Benavides. Y vamos a esperar unos momentitos a que se conecten más personas para empezar con nuestra... ¿Listo? ¿Sí nos escuchas, Dani? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ya te escucho perfectamente. Perfecto, pues sí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Angie. Bien, aquí terminando de trabajar, hoy me tocó home office. Hoy te tocó como, ay, qué bonito, qué rico. Una de las grandes ventajas que nos ha traído este relajo de la pandemia es precisamente poder trabajar desde casa. Sí, yo creo que ya vino para quedarse, tiene sus beneficios. Exactamente. Pero bueno, pues esperamos unos minutitos más para empezar nuestra plática Ujú. del día de hoy. ¿Y qué tal? Vamos a ir saludando. Phil, hola, ¿cómo estás? Ah, no sé cómo se Itzel, pronuncia. Itzel, creo es, ¿verdad? Itzel, hola. Hola. Por favor, si llega a haber problemas con el audio y así, háganoslo saber. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Listo, como que de repente se trabó un poquito, pero ya, Pero ahí ya estás de regreso. ya estamos de regreso. Pues bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de esta serie de Derecho en Vivo, que pues seguimos teniendo el gusto de compartir con todos ustedes para platicar de diversos temas de derecho y que transmitimos todos los días viernes en punto a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Damos la bienvenida, como siempre, a la licenciada Erika Daniela Álvarez. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo Muy estás? buenas tardes. Ahora sí, Excelente, muchas formalmente, gracias. hola. Pues sí, hoy vamos a tener esta transmisión más y vamos a hablar de algo que parece muy común para todos, pero que creo que todo el mundo tiene muchas dudas al respecto. Hemos tenido muchos casos de mamis y papis que a veces tienen algunos conceptos confundidos ahí al respecto, así que vamos a hablar de alimentos. ¿Cómo ves, Dani? Pues es un tema muy amplio, yo creo que sí nos va a servir para que nos aclares muchas dudas y bueno, pues a ver, platícanos, Angie, entrando en materia. Que son los alimentos, ¿no? Y si es como su nombre lo dice, y muchas personas tienen esa idea de que comprende propiamente la comida como sinónimo de alimentos, y si no es así, ¿qué incluye? ¿Qué engloba? Exactamente. Pues mira, Dani, fíjate que el concepto de alimentos, pues sí tiene evidentemente pues su connotación gramatical, pero para efectos de derecho, cuando nosotros hablamos de alimentos, no nada más hablamos de la comida, vaya, de lo que vas y compras en el súper o en el mercado, o sea, no. Cuando en derecho hablamos de alimentos, hablamos de hacer efectivo el derecho fundamental a acceder a una vida digna. Y eso implica no solamente cuestiones de alimentación y nutrición, claro, porque no nada más se trata de comprar comida como tal, ¿no? O sea, tiene que haber cuestiones de nutrición, sino que también hablamos de satisfacer todas las necesidades básicas de una persona para poder subsistir de una manera decorosa y digna. Así que en este punto, pues al estar hablando que no solamente es comida en sí, sino varios aspectos, pues bueno, dentro de estos aspectos, en materia de derecho, cuando hablamos de alimentos, pues hablamos propiamente, les digo, de comida, obviamente de aspectos de nutrición, hablamos de habitación, que es dónde vamos a vivir, hablamos de educación, desde la educación preescolar, básica, lo que es primaria, secundaria, preparatoria, actualmente universidad, incluyendo titulación, y obviamente todas las necesidades de educación que conlleva eso, ¿no? Materiales, prácticas escolares, viajes escolares, clases extraescolares también, incluye incluso a veces en algunos casos pues clases hasta de cuestiones como idiomas o como regularizaciones, etcétera, también se incluyen en ese rubro de educación. Hablamos de vestido y calzado,
hablamos de salud, todo aquello que tenga que ver con la atención médica, no nada más propiamente la atención médica de primera mano, sino todo, ¿no? O sea, atención psicológica, atención médica en general, medicamentos, y hablamos también de recreación, porque para que una persona viva de manera digna, pues no nada más se trata de satisfacer esas cosas, sino que también tiene que haber momentos de esparcimiento que son parte evidentemente de la salud emocional y psicológica de una persona. Y cuando hablamos de esparcimiento y de recreación, pues también hablamos, en caso de los niños, pues también tenemos que prever cuestiones de descanso y de que puedan relajarse, que puedan salir y disfrutar, correr, ir al cine, llevarlos a lo mejor a alguna cuestión de algún espectáculo. Entonces, en general, engloba todas estas cuestiones que son la satisfacción de las necesidades básicas para que una persona esté bien, saludable y no nada más física, sino psicológicamente. En el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, pues los alimentos también incluyen los gastos del embarazo y del parto. Hablando, por ejemplo, también de personas mayores de edad, de personas también sujetas a patria potestad o aquellas que tienen tutela, también les decíamos, se tiene que proporcionar un oficio, un arte o una profesión de acuerdo a sus circunstancias para que esta persona en determinado momento se pueda valer por sí misma y pueda satisfacer esas necesidades por sí misma. Y como les mencionaba, pues hablando, por ejemplo, pues de los hijos que se dedican a estudiar, pues actualmente los criterios están en que incluye la carrera, la titulación, el pago de la titulación y prácticamente la protección puede ser extendible dependiendo de cada caso en particular a que la persona encuentre un trabajo en la que ya pueda ganar ingresos y con esos ingresos satisfacer esas necesidades. Ok, entonces es bastante amplio porque hablando de la obligación de proporcionar alimentos en relación con una vida digna, incluye todo lo necesario para que la persona tenga esa vida digna, educación, salud, recreación, etcétera. Pero, ¿qué otros aspectos o qué otras características tiene esa obligación de dar alimentos? O sea, ya vimos qué incluye esta obligación, pero ¿cuáles serían las características específicas hablando de esta obligación? Efectivamente, mira, cuando hablamos de alimentos, pues digo, primero hablamos del concepto como tal, ¿no? De alimentos, que es toda esta satisfacción de estas necesidades, y en materia de derecho, pues lo englobamos a través del cumplimiento de la obligación alimentaria, que es precisamente el cumplir con este derecho fundamental al acceso a una vida digna. Hablando precisamente de la obligación alimentaria, pues bueno, esta tiene varias características que la hacen muy especial. En primer lugar, es que es una obligación que es recíproca, es decir, que si yo los di, tengo derecho a pedirlos si mi estado de necesidad así lo requiere, ¿no? Es personalísima, o sea que solamente es en determinados individuos, ¿no? O sea, no podemos decir, no es obligado a darme alimentos mi vecino, por ejemplo, ¿no? O sea, es la familia, es una cuestión como familiar y que solamente son ciertos individuos los que están obligados a prestarlas, no toda la familia, o sea, no mi primo tercero de 4 generaciones me va a dar alimentos tampoco, ¿no? Entonces, solo son ciertos sujetos. Es intransferible porque no se la podemos dar a nadie, o sea, si yo tengo una obligación alimentaria, yo soy quien tiene que cumplirla, y si yo tengo un derecho a alimentos, pues es a mí a quien me los tienen que dar, no a alguien más, ¿no? Es preferente porque al ser una cuestión de orden público y de satisfacción de necesidades y del acceso a una vida digna, pues está por anterior que cualquier otras cuestiones, por ejemplo, embargos o alguna otra clase de deudas, es primero precisamente el pago de esta obligación alimentaria antes que otro tipo de créditos, ¿no? Es periódica porque pues no se cumple una sola vez. Obviamente, pues mientras la persona siga necesitando alimentos y esté dentro de los supuestos de la ley para así seguirlos mereciendo, pues será una obligación que se repita todos los días, ¿no? Es de tracto sucesivo, o sea, todos los días esta obligación se tiene que cumplir. Es inembargable porque, como repetimos, pues nadie puede venir a embargarte tu pensión alimenticia, ¿no? O sea, aunque yo tenga deudas, nadie puede venir a embargarme esa pensión. Es irrenunciable porque no puedo decir, ya no la quiero, ¿no? Pues digo, si ya no la necesito, hay mecanismos de la ley para darla por terminado, pero yo, por mí misma, si tengo ese estado de necesidad, pues no puedo renunciar a ella. No se puede negociar con ella, no se puede transigir con ella,
Es una obligación proporcional, que esto quiere decir que de acuerdo a las necesidades del que los necesite, del acreedor, y a las capacidades que tenga el deudor alimentario, ¿no? Es una obligación que es divisible porque y mancomunada, ¿no? Si hay varias personas que estén sujetas a cumplir con esa obligación, pues esa obligación se va a dividir entre todas. Se puede otorgar de manera provisional o definitiva, y es una obligación flexible porque en caso de alimentos pues no hay lo que nosotros conocemos como cosa juzgada, que es decir, que el juez ya sentenció lo que tenía que sentenciar y esa cuestión es inamovible. En materia de alimentos no, porque si cambian las circunstancias que dieron estos alimentos, pues se puede pedir una modificación. Entonces, por eso luego muchos papis vienen y dicen, pero es que ya me habían dado mi sentencia de pensión alimenticia hace 2 años y ahora quiere la señora más. ¿Cómo es posible, no? Es que es posible, porque si las circunstancias en las que se dio esa primera sentencia cambiaron, pues eso motiva a que puedas exigir un cambio precisamente. Entonces, por eso es una obligación flexible. O viceversa. O También el viceversa. papá puede decir, perdí el trabajo o ahora me pagan menos y vengo a solicitar una reducción, Una ¿cierto? modificación, exactamente. Oye, pues como vemos, es muy diferente a cualquier otro crédito, otra obligación. Tiene características muy específicas. Qué interesante que lo señalas. Y bueno, pues a toda obligación corresponde un derecho. Entonces, ayúdanos a especificar quiénes tienen este derecho para poder también determinar pues quiénes tienen la correlativa obligación. Exactamente, pues mira, la obligación de dar alimentos, evidentemente, pues tiene una persona, un sujeto al que va dirigido, ¿no? Que es precisamente a lo que nosotros conocemos como acreedor alimentario, que es esta persona que tiene este derecho a recibir alimentos por virtud, evidentemente, pues de la ley y derivada en algunos casos, de vínculos de filiación y paternidad, y en algunos otros casos, pues de asistencia social, ¿no? Pero, ¿quiénes tienen este derecho? Los hijos, evidentemente, menores de edad. ¿Por qué? Pues porque son pequeños y es evidente que no pueden satisfacer sus necesidades por sí mismos. Los hijos mayores de edad, pero que estén estudiando y que obviamente cumplan con los requisitos de la ley para seguirlo mereciendo, ¿no? Las personas discapacitadas o con alguna discapacidad, dependiendo obviamente del grado, ¿no? De discapacidad, los adultos mayores, los esposos tienen derecho de darse y obligación de darse alimentos entre sí, al igual que los concubinos, que son estas personas que se unen en una unión de hecho y que cumplen los requisitos de la ley. Algunas legislaciones señalan que tienen que vivir juntos 1 año, otras legislaciones de otros estados que 2 años, en algunas otras, o en la gran mayoría, en el caso de que tengan hijos, esta cuestión de la temporalidad se borra. Si tienen un hijo en común, ya es un concubinato, pero la cosa es que vivan juntos. Entonces, en estas uniones también se tiene derecho a que las dos partes, o sea, tienen derecho y obligación recíproca de darse estos alimentos, ¿no? Claro que tratándose de los esposos y de los concubinos, pues sí hay ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿no? Principalmente, pues que se hayan dedicado al trabajo del hogar, ya sea en tareas de administración, de dirección, de atención, de cuidado de la familia, de cuidado de los hijos, o que se encuentren imposibilitados física o mentalmente para algún trabajo, evidentemente previo a que lo acrediten bajo las documentales idóneas que sean expedidas por una institución de salud pública. Entonces, todas estas personas son las personas que tienen derecho a recibir alimentos. Pues en resumen, lo entiendo como aquellas personas que no pueden proporcionarse los alimentos a sí mismos, ya sea porque son menores de edad o porque están estudiando o porque se dedicaron al hogar y no pudieron salir a trabajar, a ganar sus propios ingresos, tienen una discapacidad, etcétera. Y ahora, a estos sujetos de derechos, ¿quiénes tendrían la correlativa obligación de proporcionarles alimentos? Porque ya bien tú nos comentabas anteriormente que es una obligación personalísima, entonces no va a ser el vecino o cualquier persona a la que venga a darles los alimentos, ¿no? ¿A quién le correspondería? Pues, por ejemplo, en el caso de los hijos, pues les corresponde de primera mano a los papás. A ambos papás, estamos hablando de padre y madre, o en el caso de las nuevas familias
en donde hay dos mamás o dos papás, o bueno, dos personas del mismo sexo, serán estas dos personas las encargadas de hacer el cumplimiento de esta obligación alimentaria, evidentemente de acuerdo a las circunstancias. Hay que recordarle a todos los que nos ven que la materia familiar es una materia que evidentemente tiene sus generalidades legales, pero que se debe de analizar caso por caso en específico, porque no todas las situaciones son iguales y precisamente eso deriva que hay algunas diferencias, aunque la ley sea general, existen algunas diferencias en su aplicación ya en el aspecto individual, ¿no? En cada una de las situaciones. Entonces, evidentemente, pues al ser papá y mamá o las dos personas encargadas de tener a los hijos y de cuidarlos, quienes tengan que cumplir esta obligación, pues esta obligación se dividirá entre las dos, evidentemente de acuerdo a las posibilidades de cada una, ¿no? O sea, de cada caso en particular. En el caso, por ejemplo, de cuando los padres ya son de adultos mayores y ya no tienen esta capacidad de llegarse de los alimentos por sí mismos, pues en este caso los obligados se convierten ahora los hijos, por aquello que platicamos de que es recíproca, ¿no? Si el papá le dio alimentos a sus hijos cuando sus hijos no podían evidentemente cumplir estas necesidades básicas alimentarias, pues entonces ahora el papá adulto mayor que no tiene cómo cubrir estas necesidades, tiene el derecho de pedir esta reciprocidad y de que ahora sean los hijos los encargados de darle alimentos a los papás. Así, si los hijos tuvieron un hijo, pues bueno, ese será el encargado. Si tuvieron dos, o tres, o cinco, pues esta obligación se divide entre todos de acuerdo a cada uno de los casos y a las posibilidades de cada uno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los esposos, pues lo decíamos, es una obligación que es recíproca, o sea, tanto de los dos, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, ¿no? O la pareja a la pareja. En el caso de los concubinos es exactamente lo mismo. Normalmente aquí, en el caso de esposos y concubinos, el que tiene la obligación es aquel que desempeña una labor remunerada monetariamente, ¿no? Porque la otra persona suele pasar que se queda en casa a cubrir las trabajos y labores del hogar y del cuidado de la familia y que obviamente eso no representa un ingreso monetario en la casa, ¿no? Sí es un ingreso clasificado de otra manera, pero al ser la persona que no se queda en casa, que puede ser papá o mamá o puede ser cualquiera de los dos miembros de la pareja que se decida, quien se queda en casa, aquel que sale a trabajar y que gana un ingreso será el obligado a satisfacer esta obligación alimentaria. Les recordamos que, bueno, en el caso de esposos y concubinos, pues hay que cumplir las disposiciones de la ley para acceder a este derecho y será de acuerdo a cada uno de los casos en específico. Y fíjate que ahora ya nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como nuestros tribunales federales, pues ya han establecido ciertas cuestiones y evidentemente esto también ya está en la ley desde hace mucho tiempo, que esta obligación de pagar alimentos también se extiende a otras partes de la familia. Cuando los papás no pueden cumplir esta obligación, cuando los hijos no pueden cumplir esta obligación, cuando los esposos no pueden cumplir estas obligaciones, pues entonces estas obligaciones se extienden a otros miembros de la familia. En este caso serían los hermanos y lo que conocemos en la ley como parientes colaterales en cuarto grado o hasta el cuarto grado. Con la regla de que los más próximos siempre excluyen a los primeros. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los parientes, que lleguen hasta 4 generaciones, podrán ser obligados a pagar alimentos, evidentemente analizando cada uno de los casos en particular, pero si hay alguien que sea el más próximo, excluye a todos los demás, ¿no? O sea, en el caso, si mi hermano puede y están las posibilidades para hacerlo, el obligado será mi hermano. Si mi hermano no puede, pero mi primo puede, excluirá a otras personas. Si mi hermano y mi primo no pueden, pero mi abuelo puede, pero mi tío puede, entonces, o sea, se van excluyendo, ¿no? Aquí lo importante es aceptar que esta obligación que se extiende a los otros parientes de la familia solamente es en el caso en que los principales obligados, que son los padres y los hijos y los esposos y los cónyuges, no puedan cumplir estas obligaciones, ¿no? Solamente en ese caso se extenderá, sobre todo tratándose del caso de alimentos para padres e hijos, principalmente es cuando se extiende esta obligación a hermanos, tíos, primos, abuelos, tíos abuelos, etcétera, ¿no? Ok, entonces de lo que se trata básicamente es de que quien tiene derecho a alimentos no quede desamparado. Entonces, si el principal no puede, pues sería Exactamente.
Exactamente, financiero. porque la ley contempla, y el criterio obviamente de nuestros tribunales contempla que al tratarse de la cuestión familiar, pues debe de haber un principio de asistencia familiar. Y bajo ese principio de asistencia familiar es que se trata evidentemente de que los propios miembros de la familia sean los que cuiden de la propia familia y por eso es que se extiende la obligación a estos otros miembros, pero también con una limitación y analizando cada uno de los casos, ¿no? Fíjate que es muy interesante ahora que en cuestiones ya, digamos que un poco más revolucionarias de pensamiento en cuanto a alimentos, de pensamiento jurídico, el día de ahora tenemos criterios sostenidos por nuestros tribunales federales que dicen que ahora se le puede dar alimentos a una persona que los necesite cuando haya formado parte de un núcleo familiar, o sea, que se haya formado una familia, por ejemplo, en el caso de alguna pareja, que la pareja que se haya formado haya vivido junta de una manera que sea con apoyo, con solidaridad, que haya habido convivencia, vaya, que sí vivan juntos y que se apoyen mutuamente y que se haya formado este núcleo familiar. Si una de estas dos personas estuviera casada, lo que impediría que hubiera un concubinato y obviamente un matrimonio, ya las nuevas corrientes dicen que a esta persona que se unió con alguien que sí tenía un impedimento, que estaba casado con otra persona, se le pueden dar alimentos, pese a que esté casado por otro lado, ¿eh? Ok, entonces no necesariamente tienen que ser esposos o concubinos. O Ajá, lo cual es concubinos. muy interesante porque a veces sucede que las parejas se casan hace muchos años, se separan, después tienen una vida con sus nuevas parejas Pero no y se divorcian, por ejemplo, ¿no? pero nunca se divorcian. Exactamente. Entonces, eh, al final no pueden reclamar alimentos porque ese matrimonio preexistente les impide que se configure el concubinato. Entonces, pues Exactamente. aquí el criterio de los tribunales, digamos que es proteger los derechos generados de esta vida en común, independientemente del título que se Que le dé. tenga, exactamente, porque aquí, digo, Qué interesante. lo que se pretende con esto es evidentemente no dejar desamparado al núcleo familiar, familiar formado de una manera extramatrimonial y extraconcubinaria, ¿no? O sea, que si existen estas uniones de hecho, que no se puede llamar de otra manera porque jurídicamente no existe un título, que tienen impedimentos jurídicos para poder constituir un nuevo matrimonio o un concubinato, pues que ese hecho no evite que se cumplan estos deberes de responsabilidad familiar, porque al final de cuentas, si es una pareja que ya estuvo muchos años junta, que vivieron juntos, que convivieron, que se apoyaron, que estuvieron uno con el otro, que hicieron cada quien las tareas como se las hayan distribuido y cumplieron con sus papeles dentro de la familia, pues sería, digamos que, injusto que aquella persona que se haya quedado principalmente pues al cuidado del hogar, ya sea el hombre o la mujer, que se haya quedado al cuidado del hogar, que por el hecho de que esta persona hubiera tenido otra pareja casada, o sea, que hubiera estado casado pero separado de hace muchos años, pues entonces dejas a esta persona que se quedó en casa, que se quedó cuidando a una familia, que no le pudo poner un título jurídico, lo dejas en total desprotección, ¿no? En estado Claro, de necesidad. Entonces, precisamente porque se dan mucho esta clase de uniones y para no desproteger a este núcleo familiar, sobre todo a la pareja, porque en cuanto a los hijos, pues bueno, ya sabemos que los alimentos se les tienen que dar a los hijos, por virtud principalmente de la patria potestad, pero tratándose de esta pareja, pues que no tiene un título jurídico, pues que la dejes desprotegida, ¿no? Entonces, el día de hoy, sí es posible poder perseguir alimentos a través de una acción de alimentos, pero siempre y cuando pues compruebes, ¿no? Los requisitos de la ley y los requisitos de estos criterios, que es principalmente pues que sean una pareja consolidada, que haya vivido junta, que haya habido solidaridad y que haya habido convivencia, que haya habido ayuda mutua, ¿no? ok, pues hasta aquí muy claro quiénes son las personas que tienen esa obligación. Pero ahora cuéntame cómo van a cumplir esa obligación. ¿Es a través de dinero, en especie? Pues ¿Cómo mira, pueden estar en cumplimiento? los obligados, o sea, los deudores alimentarios, que son los obligados a proporcionar los alimentos, cumplen la obligación asignando una pensión, que es lo que nosotros conocemos como pensión alimenticia.
Entonces, se debe de asignar una pensión alimenticia y esta pensión, pues, puede tener diferentes modalidades, ¿no? Esta pensión puede ser un porcentaje del salario de la persona, puede ser una cantidad líquida en específico que debe ser depositada de acuerdo a lo que haya pactado o a lo que haya decidido un juez. Normalmente es en una cuenta bancaria. O puede ser mixta, ¿no? Puede haber una parte que se descuente del sueldo o se deposite en una cuenta bancaria y otra parte que se cumpla en especie. Por ejemplo, en los casos en los que se determina que se tiene que dar X cantidad de alimentos o X porcentaje de alimentos, pero aparte se tiene que cumplir con el pago, por ejemplo, de colegiaturas o el pago de gastos médicos mayores o el pago de gastos recreativos, clases extracurriculares, ¿no? Entonces, hay varias maneras, pero principalmente pues diríamos que es con la determinación de una cantidad que puede ser un porcentaje del salario o puede ser una cantidad líquida fija, y en algunos casos puede ser mixta, donde existe este porcentaje o esta cantidad, y aparte hay otras obligaciones que se tienen que pagar de manera directa. Ok, mira, hasta es flexible, hay varias maneras, pero pues sabemos que hay deudores que de ninguna manera, de plano. Entonces, ¿qué pasa si no cumplen con esta obligación de dar la pensión alimenticia? Pues mira, de algunos años para acá se formó lo que es el registro de deudor alimentarios morosos, que pretende que efectivamente pues haya un registro que señale los adeudos de estas personas y les impida realizar varias cosas, ¿no? Dependiendo obviamente del estado de la República al que estemos hablando, pero en el Estado de México, por ejemplo, esos créditos se inscriben en el registro público de la propiedad en el caso de que la persona tenga bienes y eso es con el efecto de que si el bien se vende, o se llega a sacar por alguna cuestión a venta judicial, entonces primero se cobren las deudas de los alimentos y ya después le tienes que pagar a los demás, ¿no? Es para que puedas acceder a que te paguen. Entonces, precisamente si tú como deudor alimentario incumples en el Estado de México con 2 meses de no haber dado pensión o 4 pensiones sean de manera sucesiva, o sea, juntas, o no sean juntas en el periodo de 2 años, entonces la persona, el acreedor alimentario, puede pedir que se te inscriba en este registro de deudores morosos a efecto de poder, pues, presionar con el pago, ¿no? Más que otra cosa, pues, es tratar de que las personas cumplan de una manera obligatoria con sus obligaciones alimenticias, porque, pues, ahí bien sabemos que hay personas que no las cumplen. Otro de las cosas que puede pasar si tú no cumples con el pago de los alimentos es que te pueden demandar a ti la pérdida de la patria potestad por el cumplimiento de la obligación alimentaria. Entonces tú puedes perder los derechos que tengas sobre tus hijos, pero no las obligaciones. Entonces tú vas a seguir pagando la pensión y todo y vas a seguir obligado, pero ya no vas a poder tener derechos, ¿no? Y también otra de las sanciones, pues bueno, ya se derivan del carácter penal, que podrían tipificarse como delitos de abandono de persona, incumplimiento de las obligaciones alimentarias, violencia familiar, dependiendo de cada una de las circunstancias en donde se abrirá una carpeta de investigación y la autoridad determinará si existe o no elementos para que haya un proceso penal en tu contra y pues podrías verte incluso limitado de tu libertad si tú llegas a incumplir con esta obligación, o sea, los efectos pues ya son mayores, ¿no? Ok, entonces sí hay consecuencias graves, no es como que quitado de la pena dejo de dar alimentos y ya. Pues en ese Exactamente. sentido, digamos que sí quiero cumplir para no incurrir en estas consecuencias que pueden ser hasta la privación de la De libertad. la libertad. Ujú. El problema Ok. en este caso es que muchas mamis o papis que se ven obviamente pues en el extremo de que pues le están incumpliendo a sus hijos o les están incumpliendo a ellos estas cuestiones alimentarias, pues no ejercitan las acciones correspondientes, ¿no? Obviamente si la persona no cumple y tú no haces nada, pues no va a pasar nada, ¿no? O En sea, automático. desgraciadamente, exactamente, no es automático, desgraciadamente para que haya una sanción, pues tú tienes que acudir al órgano jurisdiccional pues para obligar que haya esta sanción, ¿no? O en este caso pues al órgano del Ministerio Público si vas por la vía penal. Entonces es importante decirles que aquellas mamis o papis que creen que no pasa nada si la otra persona no cumple con los alimentos o si ustedes no los cumplen, o sea, sí pasa, pero hay que hacer que Ujú. pase, o sea, no es una cuestión automática. Claro. Entonces, digamos que para que no pase,
el deudor sí quiere cumplir, ¿cómo puede establecer esta obligación para Ok, cumplirla? pues mira, hay principalmente, digamos que tres maneras, ¿no? La primera es que de forma voluntaria, sin que haya ninguna intervención de ninguna autoridad, las dos partes se pongan de acuerdo en un monto y una manera de cumplir con esta obligación, o que lo cumpla de manera voluntaria. Así hay muchas parejas, por ejemplo, que se separan y que pues el papá o la mamá sigue aportando para los hijos y no pasa nada, ninguno de los dos se demanda, no se demandan divorcio, no se demandan alimentos, no se demandan nada, pero siguen cumpliendo con esta obligación. La desventaja con esta clase de pactos pues que pues el día de mañana si la persona que estaba cumpliendo deja de cumplir, pues te va a obligar a acceder ya obviamente a cuestiones de obligarlo, ¿no? O sea, de que ocurras a una autoridad para que le obligue a ese cumplimiento, porque al no haber nada, no haber ninguna determinación de ningún carácter que te obligue, sino hacer simplemente de tu voluntad, pues el día de mañana no, no paga y tú tendrás que orillarte a ya acudir a las instancias judiciales o jurisdiccionales. Por ahí nos dicen, Dani, perdón, poniendo una pausa, que si hablas un poquito más fuerte, creo que no nos Sí, escuchan mucho. y me acerco un poquito más Sí, el el micro, yo micrófono, creo. lo tenía muy abajo, yo creo. Sí, sí, Gracias, ya te Tali. escucho más. Gracias, Tali. Entonces, digo, eso es, ¿no? Puede ser de forma voluntaria, el inconveniente es que el día que ya no quiera pagar, pues ya no quiso pagar, ¿no? La otra es que se puede establecer también de una forma voluntaria, pero a través de un convenio que se celebre en un centro de mediación y conciliación del Poder Judicial del Estado de la República del que se trate, ¿no? Que esta es una cuestión, es una manera de solucionar el conflicto en el que las partes acuden a este centro de mediación, en donde, como el nombre lo dice, los van a mediar para llegar a un acuerdo. Ese acuerdo va a ser un convenio, ese convenio lo van a fijar y lo van a firmar en este centro, y eso le va a dar cierta fuerza legal para que pueda ser cumplido. En caso de que alguna de las partes no lo cumpla, pues entonces les da acción legal ya en materia judicial a pedir el cumplimiento de ese convenio, pero sin que haya una intervención de un juez, las partes pueden ir a estos centros a poder fijar, como ustedes quieran, esta obligación. Y la otra sería mediante una acción judicial ya en el juicio, ¿no? Que es la acción de alimentos propiamente dicha, donde una persona va a acudir a que el juez resuelva la situación de acuerdo a lo que haya aportado en el juicio para fijar una pensión alimenticia que en primer plano puede ser provisional y posteriormente definitiva. Lo que sí es que esta forma, pues es digamos que es la que tiene mayor fuerza jurisdiccional, puesto que aquí un juez, ya una persona que tiene la facultad de decidir el derecho, pues ya analiza todas las constancias y todas las circunstancias y particularidades del caso para resolver respecto de esta obligación de cómo se va a cumplir y de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la forma voluntaria mediante convenio y la Y judicial. la judicial, Ya cuando exactamente. tienes que Que incumplen acudir el pues. convenio, luego tienes que acudir al juez a reclamar, pero en todo caso sería muy conveniente mediante convenio, ¿no? ¿O tú qué piensas? Porque es la manera de respaldarse ambos. Bueno, tú como acreedor ante un incumplimiento, pues poder exigir el cumplimiento de ese convenio. Y como Claro, deudor, pues también tener ahí como los elementos para decir que tú sí estás cumpliendo ese convenio, porque a lo mejor fue voluntario, te acusan de incumplimiento, pero tú no vas a tener la manera de demostrar que sí estabas cumpliendo, exactamente. Pues mira, ¿no? ¿Tú qué recomiendas? lo que nosotros le recomendamos a los clientes es que si existe voluntad conciliadora de las partes y no es su deseo acudir a una vía judicial, entonces la vía idónea para ello sería acudir al centro de mediación. Si la situación no, o sea, si hay voluntad de conciliar, pero alguno de los dos tiene este sentimiento de que existe mayor protección acudiendo a un juez, pues lo pueden hacer por la vía judicial. Pero cuando no hay este sentimiento de poder conciliar, o sea, que no hay acuerdo entre las partes, que se llevan muy mal, que es más, ni siquiera se pueden ver o que ya se desapareció el fulano, entonces ahí sí, evidentemente es necesario acudir a la cuestión jurisdiccional. Hay que acudir a un juez porque es el único que va a poder solucionar este problema, no hay que acudir a un tercero. Entonces, pues
dependiendo evidentemente de cada uno de los casos, en particular, pues será la vía que les resulte más idónea, ¿no? Lo que no les recomendamos, pues es que lo hagan a voluntad nada más, sin acudir a ninguna instancia, porque ahí estamos en el supuesto de que si el día de mañana la persona nos deja de cumplir, pues y nos agarra con los deditos en la puerta y nos deja sin dinero y pues ese dinero es para comer, pues nos va a perjudicar, ¿no? Entonces la idea es que sí lo hagan ante una instancia, si no quieren una instancia judicial, bueno, conciliación es el medio que pudieran usar, pero sí hay que acercarse obviamente a que una autoridad o una institución pues le dé fuerza a este compromiso que vamos a realizar, ¿no? Ok. Y el deudor alimentario, ¿cuándo puede dejar de pagar los alimentos? ¿Cuánto tiempo dura su obligación? Pues mira, es que depende. Depende de la naturaleza de la obligación. Mira, la regla general es que los alimentos se terminan cuando el acreedor deja de necesitarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona, por ejemplo, tratándose de un hijo, ya tiene un trabajo y en ese trabajo le da ingresos y esos ingresos son suficientes para cumplir con sus necesidades básicas. Cuando la esposa o el esposo o el cónyuge o excónyuge o tu expareja, tratándose de concubinos, pues ya también tiene un trabajo que le da ingresos para poder sustentar estas obligaciones, ¿no? En el caso de las pensiones que se derivan de concubinato, por ejemplo, si la persona que recibía los alimentos se casa con alguien más o se une en concubinato con alguien más, pues entonces ya se acaba la obligación porque ha generado una nueva que va a sustituir esa que ya existía, ¿no? Entonces, igual te digo, esta es como la regla general. No hay una cuestión que diga, los alimentos van a durar 5 años, 10 años, 20 años, 50 años. Pues no, tratándose de los hijos, pues hasta la mayoría de edad y hasta que caben un oficio, carrera o profesión. En el caso de que estén estudiando una carrera profesional, pues hasta que se titulen y prácticamente encuentren un trabajo, ¿verdad? Tratándose de las exparejas, ya sea ex esposo o ex concubino, pues si estas parejas se vuelven a unir. Y también depende de cómo lo hayan pactado, porque si lo pactaron, por ejemplo, en convenio, en el convenio se puede poner una temporalidad. Entonces, si en el convenio pactaron que eran 3 años, que fue lo que duró a lo mejor su concubinato, pues solamente serán 3 años. Entonces, depende mucho de la circunstancia particular, no hay como una regla general de los alimentos van a durar 20 años. No, es No hay cada como analizar cada caso. cada caso y ver hasta por cuánto tiempo los necesita el acreedor. Exactamente. Y hablando del monto, ¿ese cómo se determina? ¿Cómo saber cuánto se tiene que pagar por concepto de alimentos? A veces en juicios hablamos de porcentajes, en convenio, ¿cómo sé si estoy llegando a un buen acuerdo? Háblanos del monto, ¿cómo lo podemos calcular? Perfecto. Mira, antes de llegar a ese punto, hay 2 puntos más que quisiera comentar respecto de la terminación de la obligación alimentaria, que ya establecimos que no tiene un tiempo, ¿no? El presupuesto general es, si el acreedor deja de necesitarlos, es suficiente. Evidentemente hay que acceder si ya está determinada en un juicio o en un convenio y te están, por ejemplo, haciendo un descuento de tu sueldo, pues tendrás que acudir a la vía judicial a hacer la cancelación de la pensión. Tampoco es automático, ¿sale? O sea, cuando llega el tiempo de terminar, depende de las situaciones, pues no es necesariamente automático que ya porque pasó, entonces ya me lo van a dejar de descontar, ¿no? Hay que acudir obviamente a la autoridad jurisdiccional para que la que dio la orden, ahora de la orden de que ya no se le siga descontando, ¿no? O de que se cancele esta pensión en el caso de que así sea necesario y se compruebe de acuerdo a los elementos de la ley. Pero también, si el acreedor, o sea, el que tiene derecho a recibir esos alimentos, tiene conductas de violencia, tiene conductas de daño grave hacia el deudor alimentario, también se puede extinguir esta obligación. Por ejemplo, en el caso, pues, de delitos, ¿no? O sea, de que hubiera, ejemplo, muchas cuestiones de violencia familiar, ¿no? En el que a lo mejor uno de los hijos tiene algún problema y golpea a su padre o comete tentativa de homicidio. O sea, cuando ya hay estas cuestiones que ya son de carácter más grave, que existe esta violencia y que aparte hay esta conducta viciosa, se puede dar el caso de que se extinga la obligación alimentaria, porque pues digamos que
es una cuestión como de ingratitud por parte del que los recibe, de maltratar a aquel que se los da, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos estar ante el supuesto de que termine la obligación y también, bueno, como ya lo dijimos, ¿no? En el caso de los concubinos o de los ex esposos, si estas personas tienen ya una pareja nueva o se casan nuevamente, entonces ya se dejarán de necesitar alimentos. Y bueno, ahora sí, regresando a lo que tú no me preguntabas, ¿cómo se determina el monto de los alimentos? Pues bueno, es otra de las cosas que nos preguntan, híjole, muchísimo. Normalmente vienen a las asesorías y ¿cuánto me tocaría de alimentos, no? Y entonces les decimos, señora, no existe una fórmula. No hay una fórmula matemática para sacar, o una ecuación, o sea, no hay nada que nos determine cuánto sería lo que le toca por alimentos, ¿no? Lo que sí podemos decirles es que, dependiendo, por ejemplo, si se pacta de común acuerdo esta cuestión de los alimentos, por ejemplo, en el caso del cumplimiento voluntario, ¿no? Que dijimos que las dos personas se separan y los dos deciden cuánto se van a dar, y no ocurren a ninguna institución ni al juez, y ellos deciden cumplir con sus obligaciones solitos sin problema, ¿no? En este caso, pues ellos tendrán que pactar esta cantidad de alimentos que requieran, ¿no? Entonces, será la cantidad que ellos dispongan. Si ellos están de acuerdo, en lo que hayan platicado, si están de acuerdo en que sean 1,000, 2,000, 3,000, lo que sea, eso es lo que se va a cumplir. Cuando se pacta a través de un convenio en el Centro de Mediación y Conciliación, entonces también puede ser de común acuerdo, o sea, lo que determinen pactar, cómo se determina, o sea, cuánto y de qué manera se van a pagar estos alimentos, entonces puede ser de común acuerdo. O en el caso de la sentencia judicial, pues aquí sí es a criterio del juez, aquí un tercero va a analizar el expediente, que recuerden que ahora sí que el expediente es el mundo del juez, lo que no esté ahí y lo que no hayamos probado ahí prácticamente no existe. Entonces va a analizar estas constancias y de acuerdo a las circunstancias de cada caso, pues va a determinar el monto y la manera en la que se van a pagar estos alimentos. Entonces, pues les repetimos, no existe una fórmula matemática, no existe una ecuación. Lo que sí existe es que en todos estos casos, ya sea que haya sido por convenio en el centro de mediación o que el juez haya determinado una pensión, tienen que cumplir con el principio de proporcionalidad, ¿sale? Que es como uno de los principios más importantes de esta obligación de alimentos. ¿Cuál es este principio que les mencioné hace un ratito? Que la pensión debe ser determinada de acuerdo a las necesidades del acreedor, de quien los está necesitando propiamente dicho, y a las capacidades de quien está obligado a proporcionarlo. Entonces, en este caso, se analizan esos dos extremos, ¿no? En el caso de los juicios, de un juicio ya donde se ventile una acción por alimentos, entonces se realizan, por ejemplo, pruebas de trabajo social, en donde se analiza el nivel de vida de las partes para saber cómo viven y bajo qué situación económica se encuentran cada una de las partes. Se solicitan informes a las fuentes laborales, también a las instituciones bancarias, incluso a las instituciones registrales como el Registro Público de la Propiedad o el IFREM en el Estado de México para saber si la persona obligada tiene propiedades o no, porque en este caso se hace un análisis del patrimonio de las partes, porque ese patrimonio pues prácticamente es una de las bases que se va a tomar en cuenta para determinar los alimentos. Evidentemente, a mayor patrimonio tenga una persona, pues mayores posibilidades tiene de cumplir con la obligación en mejores términos, ¿no? Entonces, se hace todo este análisis. Cuando es una cuestión voluntaria, pues no se hace este análisis, ¿no? Lo que sí es importante decirles a la gente que nos ve es que no siempre se pueden acreditar la realidad de las necesidades ni la realidad de la capacidad del deudor. O sea, muchas veces vienen a nosotros mamis y papis que a lo mejor necesitan X cantidad, pongamos un ejemplo, ¿no? Necesitan una pensión de 10,000 pesos, pero no tienen las constancias necesarias, digamos, los comprobantes que acrediten que de verdad necesita 10,000 pesos para vivir el niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros no le damos al juez elementos de, oye, juez, necesita 10,000 pesos por todo esto, pues el juez no va o sea, no porque nosotros le digamos necesitamos 10,000 pesos, el juez va a decir, ay, como necesita 10,000 pesos se lo voy a dar. O sea, no, le tenemos que comprobar por qué los necesitamos y para qué los necesitamos. Y en el caso de la capacidad del deudor, pues muchas veces decimos, o sea, llega quien dice, no, es que tiene 20 casas y cuando buscas, pues no tiene 20 casas, ¿no? O sea, a lo mejor
hay hasta prestanombres y otras situaciones de las que hablaremos muy después, que se da mucho en el caso de esconder bienes y demás para precisamente no hacerse cargo de esta obligación. Entonces, si no le podemos acreditar eso, pues aunque nosotros digamos y aunque la realidad sea otra, el juez no nos lo va a dar, ¿no? Entonces, igual es importante que aunque la otra, digo, hacerles ver que aunque la persona, el deudor, sí tenga capacidad grande para pagar una pensión grande, si mis necesidades no dan para unas necesidades grandes, no me las van a dar, ¿no? O sea, normalmente en la oficina, pues bromeamos mucho, ¿no? Si eres hijo de Slim, pues obviamente si le pides 1,000,000 de pesos diario para un bebé, pues un juez no te va a dar 1,000,000 de pesos diario, aunque Slim lo pudiera pagar, ¿no? Entonces, Claro. En este punto sí es importante decirles que no siempre la realidad se puede acreditar. Es importante que si ustedes acuden a una acción alimentaria, pues tengan el soporte para acreditar lo que ustedes necesitan y obviamente se puede acreditar también que la otra persona pues tiene los medios suficientes para cumplir lo que nosotros les estamos pidiendo, porque si no, pues no se va a poder. Lo único que va a proceder, por ejemplo, en el caso de las personas que no se puede comprobar ingresos, sería nada más medir el nivel de vida con esta pericial de trabajo social y algunas otras cuestiones y aportaciones de pruebas que se den al expediente. Podríamos nada más tratar de acreditar el nivel de vida y bajo ese punto, pues entonces el juez pudiera decidir, ¿no? O ya en un caso muy extremo, entonces normalmente ahí sí hay una cuestión de tomar en consideración la cantidad que está, por ejemplo, señalada como salario mínimo para vivir. Entonces ahí sí el juez pudiera considerar por lo menos un salario mínimo para vivir para los acreedores alimentarios, ¿no? Pero esto ya es de acuerdo a cada uno de los casos. Lo importante y que lo que la gente tiene que saber es que no siempre se puede acreditar la realidad de las cosas, ¿no? No siempre podemos acreditar lo que de verdad necesitamos y no siempre podemos acreditar lo que el otro tiene. Entonces sí tenemos que estar muy atentos a eso, que desgraciadamente, pues como aquí el juez resuelve la verdad material, no la verdad real, la realidad, ¿no? Porque pues, él no sale del despacho donde resuelve y no va a ir a tu casa a ver, o sea, no sabe la realidad de la mecánica familiar, ¿no? Entonces, como él lo único que sabe es lo que está en el expediente, pues es lo único que va a resolver y a veces se vuelve imposible en algunos casos acreditar esta realidad, ¿no? Entonces, entre mejores estén preparados y preparadas para acreditar estas realidades, pues obviamente mayor posibilidad de obtener la pensión necesaria, ¿no? Y pues recordarles igual que en este caso, pues bueno, al igual que toda la materia familiar, recuerden que es de acuerdo a cada caso en particular. Porque Claro. en muchos casos, evidentemente, se atiende al nivel de vida de las personas, como ya lo dijimos, ¿no? Evidentemente, el nivel de vida de una persona que vive en las lomas, pues no es el mismo nivel de vida de una persona que vive en alguna ranchería en el Estado de México, ¿no? Entonces, habría que ver cada caso en particular para entonces poder determinar, pero sí, no hay fórmulas matemáticas, no hay magia, lo único que hay es acreditar lo que necesito y acreditar que el otro tiene para cumplirlo, nada más. Que ya me aclaraste que no siempre se puede, pero hay que hacer lo que esté en nuestras manos para acreditar esas circunstancias. Claro. Ahora, antes de terminar y pasar a la sesión de preguntas y respuestas, porque ya vamos justas en Un tiempo, tiempo. me gustaría que nos hablaras un poco acerca del tema de las pensiones retroactivas. O sea, ¿cuándo se puede reclamar aquellas pensiones que te correspondían y que no te dieron? Exactamente, pues mira, ahora con toda esta también cuestión de el pago de la cuestión alimenticia que no prescribe en algunos de los casos y dependiendo obviamente de las circunstancias, está el hecho de que, por ejemplo, en el caso de se da mucho, ¿no? Mamás y papás que dicen, no, yo al otro no le voy a pedir pensión y me vale gorro y no quiero nada y cuando no se dan cuenta que la pensión es para los hijos y no para ellas, ¿no? A lo mejor ella o él puede renunciar a su pensión, que no puede renunciar porque ya dijimos que no se puede, pero bueno, suponiendo que no la reclame, pero si no puede renunciar a la suya, pues menos puede renunciar a la de los hijos, ¿no? O sea, la pensión de los hijos es para los hijos aunque tú no la quieras. Pero si tú no hiciste nada, nunca le reclamaste a la otra persona, no hubo ni siquiera un juicio, no nada, tú mantuviste a tu hijo o a tu hija toda la vida, y este niño o niña crece, tiene el derecho obviamente de que le paguen las pensiones retroactivas. También en el caso de cuando haya habido un juicio de reconocimiento de paternidad,
Es decir, cuando nace un niño y entonces el papá no lo quiere registrar o no lo registra o no se sabe, y posteriormente se hace un juicio para hacer este reconocimiento, existe la posibilidad de que una vez que le determinen esa paternidad, o sea que efectivamente el hijo sí es suyo, y se acredite algunos elementos como el hecho de que haya tenido conocimiento del embarazo, que haya tenido conocimiento del niño, etcétera, y algunas otras cuestiones legales, si se acreditan estos extremos, sí es posible que determinen que ahora este nuevo papá sea quien tenga que pagar alimentos retroactivos, ¿no? O sea, sí es posible reclamarlos, evidentemente cumpliendo con las disposiciones de la ley para ello. Yo creo que es importante saber que sí se puede reclamar esos alimentos retroactivos y en qué casos, como lo acabas de precisar. Y Exactamente. Entonces, eh, por ahí tienen alguna pregunta. Ah. ¿alguna pregunta, alguna duda? Escríbanos aquí en el chat. Aprovechemos a la experta para Vamos a ver resolver si sus dudas. Vamos a ver. aquí alguna duda por ahí. Pero yo no veo ninguna. Ok, En lo bueno, que, mientras nos dan mientras, alguna duda, mientras nos dan alguna duda, ¿con qué te gustaría concluir? pues bien, nada más recordarles, ¿no? O sea, la obligación de alimentos es una obligación que tiene un carácter, obviamente, de satisfacción del derecho al acceso a una vida digna, que incluye la satisfacción de todos los aspectos básicos necesarios para que una persona tenga una cuestión de crecimiento, desarrollo y salud física y también salud emocional y psicológica, Ujú. que si quieren determinar una cuestión de alimentos, acudan por favor a un centro de mediación o vayan con un abogado y accionen de manera jurisdiccional, que vayan ante un juez para que el juez resuelva en el caso de estas pensiones, y que si tienen alguna otra duda y demás, digo, es importante que se acerquen siempre pues a un abogado, ¿no? Para que les analice su caso en particular y obviamente vislumbre sus dudas, porque hay muchas cuestiones y muchos mitos alrededor, ¿no? De los alimentos. Hay gente que dice, no, pues es que yo nada más le compro pañales y con eso, pero pues no es suficiente, ¿no? O gente que dice, no, pues es que como ya le valió gorro el hijo y nunca le pagó, pues nunca nos dio nada y lo dejan perder, cuando no, o sea, la obligación ahí está, nada más que hay que accionar. O la gente que dice que no, no, es que no quiero porque no les hacen nada, no, es que sí, pero hay que accionar para eso, hay que perseguirlo, ¿no? Entonces, es un derecho que es irrenunciable y es un derecho que les pertenece obviamente pues a las personas que así lo determina la ley, ¿no? O sea, mamás, papás no pueden renunciar a la pensión de sus hijos, no pueden renunciar ni a la suya, pero mucho menos a la de sus hijos. Entonces, recuerden, ese dinero pues es para sus hijos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si no lo necesitan, pues guárdenlo, ¿no? O háganlo, vaya, dénselo a su hijo para darle una mejor calidad de vida. Entonces, ese sería así como que los puntos importantes a considerar respecto de los alimentos en cuestiones generales, ¿no? Ya, evidentemente, pues ya en cuestiones particulares habría que analizar cada uno de los casos, para pues, ponerlos en materia y pues recordarles a los papis y mamis que la obligación es de los dos, Ujú. ¿sale? Entonces, no nada más es el papi o mami quienes tienen que cumplir, o sea, es de los dos, y que actualmente, por cuestiones también de perspectiva de género, la cuestión de los alimentos también ya se tiene que juzgar por obligación por todos los jueces que conozcan de los asuntos, precisamente con esta perspectiva de género que hace que no haya un desequilibrio desproporcionado entre las partes, ¿no? Y que no haya estas cuestiones de creencias de género que puede beneficiar a los hombres y a las mujeres. Es para hacer esta cuestión equilibrada. No es específicamente para beneficiar a las mujeres, ni para los hombres, ¿no? Sino que se trata de analizar la situación y que si hay una cuestión de desequilibrio de género por cuestiones de roles de género, entonces el juez tenga los medios necesarios para poder equilibrar y que no haya esta desproporción precisamente procesal tratándose, por ejemplo, en un juicio, ¿no? Entonces sí es importante saber que el día de hoy los alimentos también son juzgados con perspectiva de género. Claro, porque a lo mejor hay un hombre que se queda con la guardia y custodia del menor, él ya cumple con la obligación alimentaria al integrarlo a su casa, a su hogar, y a lo mejor en este caso se le podría condenar a la mamá al pago de los alimentos. Que hay aguas, porque
ya este criterio de que yo cumplo con mi obligación alimentaria integrando al niño o a la niña o al acreedor alimentario a mi casa, ya está superada, ¿eh? Aquí ya la única manera es a través de una pensión. Tú puedes pedirle una pensión a tu marido, o sea, viviendo en la misma casa, ¿eh? Puedes pedirle la pensión a tu marido y aunque no te separes y no te divorcies y sean ustedes un matrimonio muy feliz, o sea, y la puedes obtener. Obviamente por cuestión tradicional y de costumbre, pues sí, si la pareja está bien y viven juntos, pues se hacen cargo de manera voluntaria de los gastos, ¿no? Pero ya no está este criterio de que yo cumplo con mi obligación alimentaria integrándolo al vínculo familiar, no, ya no es así, ya es nada más con la cuestión de la asignación de una pensión. Interesante precisión. Mira, por aquí estoy viendo una pregunta de Phil. Nos dice que si la mamá pide pensión para sus hijos y ella no trabaja, ¿solo le toca dar dinero al papá? Pues habría que analizar el caso en particular, pero y también el motivo por el que está pidiendo la pensión, ¿no? Porque, por ejemplo, si es en un divorcio y ella está diciendo que ya no trabaja y demás, pues a ella también le tocaría una pensión. Si ejercita la acción de alimentos solamente para sus hijos, pues entonces el juez, evidentemente, la mayor carga se la dará al papá o a la persona que trabaje, pero sí hay obligación de parte de la mamá para subsanar o para complementar esas obligaciones, ¿sale? O sea, no hay que perder de vista que la idea es que tanto papá como mamá cumplan con la obligación alimentaria para sus hijos. Entonces, habría que analizar el caso en específico en el que la mamá está pidiendo esta pensión, ¿no? Entonces, derivado del tipo de acción que genere esta pensión, pero sí hay que recordarles que el juez sí puede pedirle a la mamá que en la medida de sus posibilidades, cumpla con esa pensión Ok, o cumpla con esa por acá, obligación. por acá arriba encontré otra pregunta de Itzel que nos dice si en el caso de los hijos mayores de edad que continúan estudiando hay un límite de edad para el pago de la pensión. Interesante, porque puede ser que continúen estudiando la maestría, el No, no, doctorado. ya no. ¿Qué pasa ahí? Digamos que no hay un límite de edad como tal, porque también depende mucho de lo que decide estudiar. Si decide estudiar una carrera de 5 años, no es lo mismo que si decide estudiar una de 3 años, ¿no? Lo que sí es que tiene que ir de acuerdo su edad con el nivel académico que tenga. Si hay algún desfase, puede haber una justificación y sí puede ser subsanable, pero lo ideal es que la cuestión académica vaya de acuerdo a su edad, ¿no? Dos, que debe de estar evidentemente aplicado a su carrera para seguirla llevando a cabo. No se vale decir que estoy estudiando y no ir, ¿no? Y sacarle el dinero a mi papá, o sea, eso obviamente terminaría con la obligación. Y tres, ahora sí que prácticamente el límite el día de hoy con una carrera profesional es pagar los gastos de titulación, que la persona tenga el título y prácticamente esperar a que consiga un trabajo con las salvedades de cada caso, ¿no? Obviamente, pero sí podríamos poner de límite que, o sea, prácticamente llegaríamos a la titulación, a pagar la titulación. Ujú. Evidentemente la persona no se puede tardar terminando la carrera 3 años en titularse, ¿no? O sea, obviamente no. Si eso pasa, se cancelaría la obligación. Tiene que ser un tiempo razonable de acuerdo también al medio de titulación que haya elegido, porque no es lo mismo un diplomado que a lo mejor va a durar 6 meses, que tú ya sabes que son 6 meses más de pensión, que una tesis cuya premisa y demás a lo mejor le va a llevar un año, ¿no? Entonces también habría que analizar eso para la cuestión de la temporalidad. Tiene que ser algo prudente a cada caso. Exacto. Tenemos otra pregunta. Dice, si una persona acude al centro de mediación, ¿puede llevar ya la propuesta de convenio y en el centro ya solo ratificarlo? ¿O el conciliador es quien realice ese convenio? Pues mira, también depende mucho de cómo trabaje en el centro de mediación de cada una de las entidades federativas, pero si tú puedes llegar con una propuesta y ellos la pueden aterrizar, porque recuerden que ellos también tienen que cumplir con los principios de proporcionalidad, que no haya renuncias de derechos, etcétera. O sea, tienen que revisar que esa propuesta que tú lleves pues cumpla con la cuestión legal para que sea válida, ¿no? Obviamente no te van a pasar un convenio donde haya, por ejemplo, renuncias de derechos, o no te van a pasar un convenio cuya pensión sea irracional, ¿no? Vaya, que te diga, ay, le voy a dar un peso, o sea, pues un peso no le va a alcanzar a nadie para vivir, ¿no? Entonces tienen que analizar esto. Tú puedes llevar tu propuesta, pero el conciliador siempre la va a revisar y si hay alguna cuestión que cambiar, obviamente ellos la van a cambiar y van a realizar el convenio conforme a derecho, ¿no? Entonces sí te lo pueden cambiar. Muy bien. Pues creo que ya no tenemos más preguntas, Angie. Pues sí, de todas maneras recordarles que si tienen alguna otra duda o alguna pregunta más,
nos la hagan llegar a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Y con todo gusto nosotros los podremos contactar. Si tienen alguna asesoría que requieran, pues también háganlo saber. Y nosotros actualmente estamos ya realizando asesorías vía remota para que no salgan de casa y no haya ningún problema, ¿no? Entonces, recordarles que nos pueden llamar al 5511-130390 y pueden encontrarlos a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Por ahí dice, nos preguntan la última, ya no nos da tiempo, pero con gusto te la resolvemos en nuestros comentarios. Ya nos despedimos, Dani, porque se nos acaba el tiempo. Nos vemos, gracias por acompañarnos. Cuídense, hasta la próxima, el próximo viernes 4. Chao. Gracias. Nos vemos, bye.